Bueno, bienvenidos todos a Estaba Nervioso. Esta va a ser lo que es semana uno. Vamos a ver todo lo que es de neurobiología y a continuación nosotros somos sus asesores. Aquí con ¿Cómo están? nosotros... Ah, bueno, dale tú, dale. Mi nombre es Marcelo, yo soy su compañero de sexto semestre de nutrición. Asimismo, estudió la carrera de médico-cirujano en la Universidad Autónoma de Nuevo León, aquí en Monterrey. Güey, tu peinado te queda bien coqueto, güey. Gracias, gracias. Está bien chido, me gusta más. Y pues bueno, yo aquí su asesor, David Paniagua, médico cirujano, EMIS 3 en sexto semestre. Y pues espero algunos ya tuvieron conmigo control de la energía. Y pues ya saben cómo son mis teorías, son un poquito clavadas, con preguntas relacionadas con todo, porque recuerden que siempre todo en medicina, todo tiene, o sea, todo está conectado, todo tiene lógica. Entonces, pues espero les guste y pues ya saben, denos una buena retro y si les gusta, pues sigamos con ello, ¿no? Yo por lo pronto tengo un canal en YouTube en donde voy a estar subiendo videos, los videos de asesoría de la semana uno y también tengo los de semana uno 2 y 3 del bloque pasado, como lo di. Nada más que ahorita actualizamos las diapositivas porque fueron diferentes los temas y ya nos dijeron sus compañeros en cuanto al examen cuáles fueron los temas que más vinieron. Entonces, pues ya modificamos las diapositivas, les hicimos todavía mejores. Entonces, para que yo les recomendaría que nada más se vean los videos de su bloque en vez de los de primer bloque. Pero si igual quieren ver cómo fue o algún tema que no les quedó claro, que lo explicamos a lo mejor en el bloque pasado, pues lo pueden ver. Ahí todo está marcado. Y pues este canal aquí vamos a subir todos los videos de las asesorías y mi compañero Marcelo tiene su cuenta de Instagram, que ahí se los puede dejar ahí en el chat, en donde va a estar subiendo como tips de neuro en base a las diapositivas por si quieren seguirlo. Y tips en general de toda la carrera para los que vayan para medicina. Y asimismo en este canal tengo más videos de las próximas materias que van a llevar para los que están tanto en tronco común como en medicina. Por ejemplo, tenemos inmuno, control de energía, bases del sistema nervioso, que es una materia que llevan en quinto para los de medicina, inmunología, que es una materia que llevan en cuarto para los de medicina, desarrollo emocional, etcétera. ¿Ok? Y pues bueno, nada más para decir que tengo un pequeño emprendimiento, una pequeña empresa. Si me quieren apoyar con un simple gracias, me apoyan. O si me quieren apoyar un poquito más, pues pueden comprar algún producto mío que está en Soriana, que es mis avenas que están en prestación de bote, en todos los Sorianas a nivel nacional. O cualquier otro producto de los que tengo, como el café, en la Mercado Libre. O sea, nada más teclan Mercado Libre, ponen Maya Drink, este nombrecito de acá, y ya les aparecen todos los productos. Pero bueno, ahora vamos a iniciar con principales divisiones del sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Esto primero es como una pequeña introducción. Primero lo que tienen que saber es que el sistema nervioso central o sea, el sistema nervioso como tal se divide en dos partes: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Como su nombre dice, el sistema nervioso central va a estar en lo que es en el centro de nuestro cuerpo, que recordemos que en el centro de nuestro cuerpo va a estar lo que es el encéfalo, también conocido como cerebro, pero si se quieren escuchar tantito más mamón, pues el encéfalo. Y pues ahí tenemos lo que es la médula espinal, que va a salir del encéfalo a través del agujero el agujero magno, ¿no? De lo que es los cráneos, y que ahorita vamos a ir viéndolo poco a poco. Y en lo que es el sistema nervioso periférico tenemos estos tipos de compuestos. Tenemos lo que son los nervios craneales, ¿ok? No se les llama pares craneales, ¿ok? Muchos ya se confundieron, se les llama nervios craneales. Es la nueva descripción que está usando, las nuevas referencias. De ahí tenemos los nervios, que esos nervios craneales son propios del cráneo, van a irrigar lo que es principalmente la cara, y va a haber uno que otro, por ejemplo el vago, que va a irrigar más en cuanto a las vísceras. Igual lo vemos más adelante. Vamos a tener los nervios espinales, que todos estos temas los vamos a ir viendo más adelante poco a poco. Tenemos los ganglios, tenemos plexos entéricos en el intestino delgado. ¿A qué me refiero con un plexo? Un plexo es un cúmulo de cuerpos neuronales, un cúmulo de neuronas que va a ser capaz, que va a tener la función de hacer muchas de las funciones, tanto motilidad como secretora del intestino delgado. Porque recordemos, bueno, ahorita vamos a ver que el sistema nervioso, también tenemos un sistema nervioso central, periférico, y ese sistema nervioso periférico se va dividiendo en sistema nervioso simpático, parasimpático y el sistema nervioso entérico. ¿Okay? Entero viene de lo que es intestino, porque el intestino lo converge en el intestino delgado y el intestino grueso, tienen la misma cantidad de neuronas que el cerebro. Entonces es como todo un sistema nuevo. Y ahí tenemos los receptores sensitivos de la piel, que eso se divide en termorreceptores, propioceptores, mecanoceptores, etc. Todos estos los vamos a ir viendo poco a poco, ¿ok? Todos estos son temas que vamos a ir viendo poco a poco, no se preocupen por eso. Y pues básicamente vamos a ver una pequeña introducción de neuroanato, porque esta semana es como un poquito más sencilla, entonces les metimos temas para que sea como en forma introductoria y entiendan un poquito más anatomía, y pues reforzarlos en neuronato, que no nos refuerzan mucho, al menos como EMIS. En anato no estamos tan reforzados.
Entonces esto les va a servir para toda la carrera. Entonces, en lo que es en el cerebro y en la médula espinal, tenemos pues estas subdivisiones. Por ejemplo, tenemos en el cerebro como tal, se divide en una vesícula que se llama prosencéfalo. Los que ya llevaron embrio ya van a saber lo de las vesículas primarias y secundarias, ¿no? Es lo mismo, bueno, casi lo mismo. En el cerebro tenemos lo que es nada más la convergencia del cerebro, tenemos esta estructura que se le va a llamar prosencéfalo. De ahí vamos a tener el mesencéfalo, que es esa estructura acá. La estructura y la vesícula se llama igual, ¿ok? Esto es vesícula. La estructura cerebro, la vesícula prosencéfalo, la estructura mesencéfalo, la vesícula mesencéfalo. Y aquí la vesícula se va a llamar rombencéfalo y la estructura va a ser el puente y la médula oblongada, o también conocido como bulbo raquídeo. Siempre acuérdense de esos dos nombres, ¿ok? Porque en el examen les ponen tanto médula oblongada como bulbo raquídeo. Muchas estructuras del sistema nervioso tienen dos nombres. Entonces, ¿qué más? De ahí, esto es lo que es el tronco encefálico. De ahí nos vamos a ir ahora todo esto parte de la médula espinal. ¿Okay? En la médula espinal recordemos que ya no es parte del tronco cefálico. En la médula espinal se va a dividir pues, por ciertas médulas espinales y cierta protección de las cervicales, llamadas pues primeramente cervical, o sea ¿cómo se llama? De los huesos de la columna vertebral, primeramente llamada cervical, que van a ser 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y una coxígea. ¿Okay? Bueno, esto es en cuanto a la división. Y de ahí tenemos lo que son pues la división, lo que es estas divisiones en la médula espinal van a dar origen a ciertos nervios, a las raíces de los nervios, que se van a denominar plexos, ¿ok? Que vamos a ir viendo plexo braquial, plexo lumbar, plexo femoral, vamos a ir viendo poco a poco, cuyo plexo se va dividiendo en ciertos nervios, tales como el nervio radial, mediano y cubital. Eso es para que tengan una pequeña introducción, ¿ok? Y que sepan que todo el cuerpo está inervado, todo el cuerpo. Ahora, vamos a ir viendo. Recordemos que este es todo el encéfalo. Ven aquí, esta es una pequeña tabla que les hice que les va a ayudar mucho más adelante en este curso, para que tengan una pequeña introducción. ¿Okay? Todo esto es una pequeña introducción y todas estas estructuras, las estructuras que necesitan aprender, las vamos a ir viendo más adelante y lo van a ver más adelante en su carrera. Entonces, primero tenemos el encéfalo, ¿ok? Recordemos que el encéfalo, o sea, como tal, se va a dividir en todo esto, ¿ok? Todo esto es el encéfalo, todo esto. Entonces, el encéfalo se va a subdividir en las vesículas primarias, conocidas como prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Y luego tenemos las vesículas secundarias, que es telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Cada vesícula secundaria va a ser mediada por diversas estructuras en el sistema nervioso central, ¿ok? Esto es más de embrio, eso lo van a ver más adelante. En la parte del prosencéfalo, lo que tienen que saber es que en la parte del prosencéfalo tenemos todas estas estructuras y cada una tiene diferentes funciones. Por ejemplo, en la parte del prosencéfalo tenemos al telencéfalo y al diencéfalo, que en el telencéfalo específicamente se encuentran los hemisferios cerebrales, los núcleos basales y el hipocampo. ¿Qué es lo importante de acá? Los hemisferios cerebrales, nada más que sepan que tenemos dos hemisferios cerebrales, el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. El hemisferio cerebral se va a dividir ahorita lo vamos a ver más adelante, los hemisferios cerebrales se van a dividir en un hemisferio categórico y en un hemisferio representacional, ¿ok? No se dice que el hemisferio derecho es más creativo y el izquierdo es más lógico, o sea, eso depende mucho, no es tanto como de hemisferio derecho creativo, hemisferio izquierdo lógico, sino es más hemisferio categórico y hemisferio representacional, ¿ok? Esa es la etimología médica. Lo vamos a ir viendo más adelante, no se preocupen. Entonces, en el telencéfalo, otras cosas que tenemos son los núcleos basales. ¿Qué son los núcleos basales? Los núcleos basales son cierto igual cúmulo de neuronas o grupo de neuronas que van a mediar ciertas funciones. Sí las vamos a ver poco a poco, pero lo que quiero que sepan ahorita, en esta pequeña introducción, es que se dividen en los núcleos basales, tenemos varios. Tenemos el putamen, tenemos el globo pálido, tenemos la sustancia nigra, que esta es la más importante, ¿okay? Porque cuando hay una deficiencia de sustancia nigra nos va a dar lo que es una enfermedad que se llama Parkinson, que lo vamos a ir viendo más adelante, que esta fue pregunta de su examen, ¿ok? Por eso se las remarqué mucho. Tenemos el putamen, el globo pálido, sustancia nigra, núcleo caudado y núcleo subtalámico. Esa. Y ahora en el hipocampo, que es como de las estructuras otra vez más importantes, en el hipocampo nada más tienen que saber que el hipocampo está relacionado con la memoria a largo plazo, ¿ok? Simplemente que sepan eso. Ahora después nos vamos a pasar al diencéfalo, a la vesícula secundaria. En el diencéfalo tenemos un montón de tálamos, ¿ok? Acuérdense que diencéfalo es un chorro de tálamos. Metatálamo, tálamo, subtálamo, hipotálamo, epitálamo, y cada una tiene diferentes funciones. Por ejemplo, en el metatálamo, pero principalmente lo vamos a ver en el metatálamo en unas vías que se llaman vías ascendentes y vías descendentes, ¿ok?
Vamos a ir viéndolo poco a poco. Una breve introducción es que una vía descendente me sirve para mover, ¿okay? Una vía descendente, como su nombre lo dice, manda la señal descendiente desde mi cerebro hasta mi dedo, o sea, desciende la señal para que llegue acá. Y una vía ascendente es yo, por ejemplo, estar tocando algo frío y mi cerebro, y este algo frío o sea, es recibido mediante mis termorreceptores de mis dedos, que van a ser ascendiendo hasta mi cerebro para que lo pueda procesar como algo frío, ¿ok? Esa es básicamente una introducción de las vías ascendentes y vías descendentes. Entonces el metatálamo va a mediar algunas de estas vías ascendentes y descendentes mediante el cruce de las vías, ¿ok? En el tálamo, eso es otra cosa que tienen que saber, el tálamo es el principal relevo de información sensorial, ¿ok? O sea, ¿a qué se refiere esto? Que todas las vías ascendentes van a cruzar por el tálamo. Ahorita nada más quédense con eso, luego les va a hacer más sentido, ¿sale? Ese es el más importante. De ahí tenemos el subtálamo, que el subtálamo rige aspectos involuntarios del movimiento y su control preciso a grandes rasgos. El hipotálamo, recordemos que es el centro de regulación endocrina. El epitálamo, a grandes rasgos, segrega melatonina, que es la hormona del sueño. Igual la vamos a ver, bueno, creo que en este curso no lo vemos, pero lo van a ver para los de medicina en quinto semestre. La glándula pineal, o también conocida como epífisis, pues básicamente nos ayuda a la producción de melatonina y regula tanto nuestro ciclo cardíaco, regula también lo que es la pubertad, esas hormonas neuroendocrinas, neuroprotectoras, ciertas conexiones, etc. Y ahí tenemos que el infundíbulo, hagan de cuenta que es una pequeña unión entre nada más entre lo que es el hipotálamo y la hipófisis, ¿ok? El infundíbulo nada más esa pequeña unión, ¿ok? Nada más sepan eso. Ahí. En el mesencéfalo vamos a tener lo que es 3 estructuras, que esas sí son importantes. En primer parte, o sea, el mesencéfalo es una estructura que en el cerebro, que la vamos a ir viendo más adelante, tenemos techo, tegmento y pie peduncular. El techo, como se lo dice, o también conocido como tectum mesencefálico, se compone de unos como pequeños ojos, que son colículos superiores y colículos inferiores. Los colículos superiores nos van a ayudar a mediar como las reacciones que tenemos por nuestros ojos. Hagan de cuenta que yo estoy sentado y no estoy viendo nada, y hagan de cuenta que pasa un pajarito súper rápido, entonces mis ojos reaccionan a ese movimiento muy rápido. Eso lo medió mi colículo superior del mesencéfalo. Entonces, ahora, ¿qué hace el colículo inferior? El colículo inferior, hagan de cuenta que yo estoy escribiendo, estoy muy concentrado y de repente escucho un ruido muy fuerte. Entonces ese ruido muy fuerte hace que mi oído izquierdo lo escuche e indirectamente yo volteo al lado izquierdo, ¿ok? Eso lo medió mi colículo inferior, ¿ok? Entonces, el colículo superior está arriba porque están mis ojos arriba, y el colículo inferior es porque abajo de mis ojos están mis orejas, ¿ok? Así se le pueden aprender luego. Ahora, en el tegmento tenemos lo que es control motor, regulación sensorial, conciencia y funciones autónomas. Y en el pie peduncular, o también conocido como pedúnculo cerebral, nos ayuda a lo que es las señales motoras y sensoriales, facilita comunicación de la estructura, regula, etc. La más importante es esta, ¿ok? Siempre se las puse en rojo. Aquí también está el núcleo basal, es muy importante, ¿ok? En el metencéfalo tenemos lo que es el puente de Barolio, o también conocido como protuberancia de Barolio, y tenemos lo que es el cerebelo. El puente de Barolio, a grandes rasgos, nada más nos ayuda como a coordinación de movimientos, transmisión de señales y regulación, o como paso de vías. Y en el cerebelo, esto sí es importante, en el cerebelo es esencial, aquí lo pone, es esencial para la coordinación y regulación de movimientos tanto voluntarios como involuntarios. O sea, básicamente que sepan también que el cerebelo nos ayuda a lo que es el equilibrio, ¿ok? Acuérdense, si el cerebelo está dañado, la persona no va a tener equilibrio, ¿ok? Eso siempre quédenselo para toda la vida. Porque es muy importante cuando ven, por ejemplo, patologías neurológicas, que los van a ver más adelante. Y en el mielencéfalo tenemos lo que es el bulbo raquídeo, o también conocida como médula oblongada, o también conocido como médula oblongata. ¿Ok? Les ponen como 3 nombres, entonces tienen que saberse los nombres de cada cosa, por eso se los puse entre paréntesis. Este bulbo raquídeo básicamente hace funciones autónomas. Regula nuestra respiración basal, o sea, cuando estamos concentrados estamos respirando normalmente, eso lo hace el bulbo raquídeo. Regula nuestro ritmo cardíaco, o sea, nosotros no podemos aumentar por conciencia nuestro ritmo cardíaco, ayuda a respiración, ritmo cardíaco, ayuda a nuestras funciones endocrinas en general, ¿ok? Y hasta ahí, básicamente que sepan que el bulbo raquídeo nos ayuda para las funciones autónomas vitales, ¿ok? Ahora,
Esto, les puse cortes, no les preguntan cortes, pero esto lo van a ver mucho en su carrera y les va a servir demasiado, que es que la gente no sabe diferenciar entre un corte sagital, un corte coronal, cuando les dicen coronal, sagital, horizontal, y esto les va a ayudar mucho cuando lleven histo. Cuando lleven esto me lo van a agradecer demasiado. Entonces, ¿cómo se lo van a aprender? Definitivamente, acuérdense, un corte sagital, sagita viene de flecha. Entonces, imagínense a un güey pues, con una flecha estirándola y lanzándola. Entonces, y digamos que yo estoy enfrente, ¿no? Entonces, esa flecha va a perforar directamente y va a pasar así. O sea, me va a cortar aquí. Entonces, eso es un corte sagital. Vean cómo es un corte sagital, aquí, de este lado. Ahora, un corte coronal, pues básicamente, como su nombre dice, es un corte, digamos que tengo una corona de sierras, una corona de espinas, que me estoy poniendo una corona así, entonces el corte coronal me va a cortar horizontal, o sea, como verticalmente aquí, ¿ok? Hagan cuenta que hago el movimiento de corona y como la corona es medio redonda, pues hagan cuenta que esa corona es de lava y me está perforando todo aquí la cabeza. Es un corte coronal. Y un corte horizontal, pues es un corte horizontal, sin más. ¿Hasta aquí alguna duda? Si no hay duda, me pueden levantar con el dedito así, para saber que no hay ninguna duda. Todo bien. Va que va. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que saber? En el cerebro, ¿este es un corte qué? ¿Coronal, sagital u horizontal? Coronal. Un corte coronal, es correcto. Entonces vean cómo aquí está el corte coronal, un plano frontal. Más le dicen corte coronal, en donde podemos ver lo que es la sustancia gris y la sustancia, lo que es ¿cómo se llama? La sustancia blanca y la sustancia gris, perdón. La sustancia blanca y la sustancia gris va a ser mediado, o sea, va a haber mucha mayor sustancia blanca que sustancia gris en lo que es la parte del cerebro. Pero en la parte de la médula espinal, que es haciendo un corte horizontal, va a ser al revés. Aquí vamos a tener lo que es la sustancia gris y aquí la sustancia blanca. ¿Por qué? Porque la sustancia blanca se llama así porque básicamente la sustancia blanca son las fibras nerviosas súper, hiper, mega mielinizadas. O sea, tienen un recubrimiento que se llama mielina, que esta mielina nos va a ayudar a que la propagación del sistema del impulso nervioso o del potencial de acción nervioso sea mucho más rápido. Entonces hagan de cuenta que aquí están las neuronas con su pequeño cuerpo celular y luego aquí salen las fibras nerviosas, salen pequeñas ramitas de los nervios que están cubiertas de mielina, ¿ok? En cambio, en la médula espinal, todo eso está llenado de cabecitas de neuronas, de puro cuerpo neuronal, núcleo, citoplasma, ¿ok? Simplemente como tal la cabeza de la neurona. Y luego a partir de acá empiezan a salir las fibras. Acá hay una fibra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ok? La sustancia blanca, ¿por qué se ve blanca? Por la mielina que tienen este axón que se le llama, ¿ok? ¿Qué más? Sí, pues aquí lo podemos ver en un corte anatómico real. Ahora, acabamos de ver muchas estructuras de que no, que dónde está, o sea, que el núcleo caudado, que el fornix, núcleo rojo, talámico, sustancia negra, ¿dónde está todo eso? Este corte es un corte coronal del cerebro, pero está a la mitad. Hagan cuenta que es esto, ¿ok? Este es esto, nada más que es nada más la mitad. Eso es para que lo ubiquen, ¿ok? No les pregunto, en el examen no viene ninguna pregunta de imagen de que te enseñan un núcleo y dime qué núcleo es este. No, güey, te van a preguntar más como las funciones como tal. Entonces, como aquí vemos, aquí tenemos lo que es la corteza del cerebro, del cerebro como tal, y luego tenemos los núcleos, ¿ok? Vamos a iniciar de poco en poco. Primero tenemos lo que es esta pequeña estructura, que es esta que está acá, ¿ok? Es esta que está acá. Esta pequeña estructura, el conjunto se llama núcleo lenticular. ¿Por qué se llama núcleo lenticular? Porque este núcleo lenticular tiene ahora dos núcleos que están adentro. El globo pálido, que recordemos que el globo pálido era un núcleo basal, y luego tenemos el putamen, ¿ok? Entonces, putamen más globo pálido en su conjunto hace el núcleo lenticular. Ahora, el núcleo lenticular más, el núcleo caudado, que es el que está aquí al ladito, ¿ok? El núcleo caudado más el núcleo lenticular, que es forma un complejo que se llama cuerpo estriado. Estos dos, este y este, ¿ok? Y aquí en medio pues hay un haz en donde pasan todas las fibras, todos los axones, todas las fibras nerviosas que se llama cápsula interna, ¿ok? Entonces, núcleo lenticular más núcleo caudado, este conjunto de dos núcleos es llamado el cuerpo estriado. Y este pequeño espacio que hay acá, que es donde pasan más axones, pero, o sea, muy pocos axones pasan, se le llama claustro. ¿Qué más deben de saber? Aquí como tal vemos que está el tálamo, que dijimos que el tálamo es principal para relevo de las vías ascendentes, de vías sensoriales, porque las vías ascendentes son puramente sensoriales y las vías ascendentes son puramente motoras, ¿ok?
Y pues se dividen en varios núcleos, núcleo bueno, el núcleo dorsomotor, núcleo atrioventricular, bueno, el núcleo antroventral y etcétera. Demasiados núcleos que no los vamos a tener que ver ahorita. Para los que están con valle, creo que sí les pregunta los núcleos hipotalámicos. Igual se les voy a pasar una pequeña imagen que les puede ayudar para aprendérselo. Pero para fines del examen nacional no les preguntan núcleos hipotalámicos. Y luego aquí tenemos los demás núcleos basales, que es el núcleo rojo, subtalámico y sustancia negra. ¿Okay? Que recuerden, una deficiencia de sustancia negra nos da la enfermedad de Parkinson. ¿Por qué? Porque la sustancia negra produce dopamina. Y cuando no tenemos dopamina, se empieza a estimular se empieza a crear la enfermedad del Parkinson a grandes rasgos. Que el Parkinson, hagan de cuenta que es una persona que tiembla mucho y ya, hasta eso deben de saberlo, vamos a ver más adelante. Aquí tenemos otro corte donde se ven todos los núcleos, ¿ok? Un poquito más bonito. Está el cerebro, la sustancia blanca, la sustancia gris, los núcleos basales, lo que es el núcleo lenticular, el putamen, el globo pálido y el tálamo. Es un poco más de dónde se ubica cada estructura. El hipocampo, pues lo recordamos que está básicamente de aquí en medio. Luego tenemos el tálamo, hipotálamo, hipófisis, nada más para que sepan dónde está ubicado. Ok, aquí tenemos lo que son, por ejemplo, funciones del hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, en cuanto a, dependiendo cuál sea el categórico y cuál representacional. Aquí estamos asumiendo que el categórico sería el izquierdo y el representacional sería el derecho. Pero como tal, pues no hay evidencia que sustente demasiado esto. Eso es nada más para que lo ubiquen otra vez, los núcleos basales. Un poco más de neuronato. No les preguntan neuronatos, nada más para que lo sepan. Ven aquí cómo está lo que es el tronco encefálico. Ven aquí tenemos el puente o puente de Barolio, que es este pequeño protuberancia que está aquí, un pequeño puentecito, justo por eso le pusieron ese nombre. Y luego debajo del puente tenemos lo que es la médula oblongada, o también conocido como el bulbo raquídeo. Detrás del puente o protuberancia tenemos el cerebelo. ¿Okay? Tal vez esto sí es importante que sepan dónde se ubica, ¿vale? Este es un corte sagital, ¿okay? Siempre acuérdense los corte sagital, otro corte sagital, un corte coronal, ¿sí? Para que sepan viendo cómo, o sea, qué parte del cerebro están viendo. Porque bueno, al menos a mí en los primeros años, bueno, el primer año sí me costaba bastante. Más cortes coronales, núcleo caudado, núcleo lenticular, donde está el tálamo, el subtálamo, el diencéfalo, que es toda esa estructura, que es el diencéfalo, es la unión tanto del epitálamo, tálamo, hipotálamo, subtálamo, glándula pineal, infundíbulo, ¿ok? No les van a preguntar nada de esto, les recuerdo. La glándula pineal, donde está ubicada, un poquito más de neuronato, el núcleo caudado, el tálamo, el núcleo lenticular, tenemos otro corte coronal, el cerebelo, los ventrículos, que los ventrículos son una estructura que nos van a ayudar para la segregación de un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo, ¿okay? Vamos a ver más adelante. Ven aquí cómo se va dividiendo lo que es el telencéfalo, cómo tiene todo esto verde. Luego el diencéfalo, que es esta parte naranjita. Luego tenemos el mesencéfalo, que el mesencéfalo, su estructura es mesencéfalo. Luego tenemos la vesícula del rompencéfalo, que está conformado por lo que es el metencéfalo, que es este amarillo, y el mielencéfalo, ¿okay? Que es básicamente mielencéfalo, siempre relacionarlo con bulbo raquídeo, y metencéfalo con el puente de Barolio y el cerebelo, ¿okay? Y el mesencéfalo con mesencéfalo. Eso sí, esas estructuras del tallo cerebral sí son muy importantes para su examen. Vean, aquí están lo que son los colículos superiores y los colículos inferiores, que estos sí son importantes que se lo sepan, que parecen como dos ojitos. Los superiores median las reacciones de los ojos y los inferiores median las reacciones del oído, ¿ok? Bueno, de los dos oídos en cuanto a reacciones ante un estímulo que pasa muy rápido o ante un estímulo que llama nuestra atención. ¿Qué más? Aquí tenemos lo que es el pedúnculo cerebral, vean, y lo que es el puente. Okay, aquí tenemos otra vez el puente Barolio. Todo esto es lo que es el tallo encefálico. Y eso es en cuanto a las ubicaciones. Ahora vamos a ver lo que es principales divisiones del sistema nervioso periférico, que les dije que se divide en simpático, parasimpático, nervio, ganglio y la chingada. Bueno, ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero antes voy a cerrar la sesión porque ya está por terminar. Así que es básicamente el mismo link, ¿ok? Sálganse y vuelvan a meter al mismito link.
Bueno, seguimos. Entonces, este sistema nervioso periférico pues está formado por lo que es tejido nervioso de la médula en general y se va a dividir por ciertas estructuras, como lo que son los nervios, ganglios, plexos entéricos y receptores sensoriales, que es lo que hemos visto, tanto igual de los nervios craneales y los nervios espinales. Ahorita lo vamos a hacer poco a poco, ¿ok? Las diapositivas no se pueden pasar, pero sí les pueden tomar fotos, ¿ok? Y pues ahí están también las grabaciones. Como les dije, el sistema nervioso periférico pues se va dividiendo en tanto sistema nervioso somático, autónomo y entérico, ¿ok? El somático, o también conocido como sistema nervioso o voluntario, es básicamente los tres sistemas consisten tanto en neuronas sensitivas como en nada más neuronas tienen motoras. diferente estructura química. Ahí está. Entonces, perdóname, Estefanía. Entonces, ahí tenemos lo que son las neuronas sensitivas y las neuronas motoras. En el sistema nervioso voluntario, el sistema nervioso también conocido como SNS, se los ponen mucho en los libros como SNS. Y luego tenemos el sistema nervioso autónomo, ¿ok? Recordemos que estas tres divisiones son del sistema nervioso periférico. Acuérdense, el sistema nervioso somático, como su nombre dice, soma, es todo el sistema nervioso que viene del cuerpo, es el sistema nervioso que podemos controlar desde la periferia, manos, pies, hombros, pechos, abdomen, dedos, ¿ok? Y el sistema nervioso involuntario o visceral, también se les conoce como algunos, igual se divide en neuronas sensitivas y neuronas motoras, pero tenemos ahora una subdivisión que es la división simpática y la división parasimpática, ¿ok? Creo que en el examen no nos preguntan exactamente de que cuál de estos tres sistemas nerviosos no es parte del sistema nervioso periférico. No, son preguntas un poquito más complicadas, pero eso es para que tengan una idea. ¿Ok? Básicamente, la división simpática, ahorita, antes de que lo veamos, el sistema nervioso simpático es el que media lo que es la respuesta de fight or flight, o sea, la pelea. O sea, el cuerpo se pone en modo pelea o correr, ¿ok? O huir. Y la división parasimpática es cuando todo nuestro sistema pone el cuerpo en modo de descanso o digestión, rest and digest. Y de ahí tenemos lo que es el sistema nervioso entérico, que igual neuronas sensitivas y neuronas motoras. Las neuronas sensitivas de la división entérica básicamente median lo que son cambios químicos y la distensión de las paredes del intestino delgado y del grueso para poder segregar ciertas hormonas o ciertos simógenos que van a ser necesarios, ¿no? Y luego las neuronas motoras pues básicamente median lo que es la contracción de este músculo liso, hace que se contraigan las células para que regulen las secreciones, actividad de células endocrinas, etc. Un ejemplo, por ejemplo, de que... ¿Qué pasó? No, bueno, creo que nada. Si tienen una duda, igual pueden abrir su micrófono sin pena o pueden levantar la mano y yo los atiendo. Un ejemplo de cómo se puede unir todo esto, pues básicamente que sepan que cuando está tomando un teléfono, básicamente este sonido estimula receptores sensoriales de los oídos, cuya función es sensitiva, y pues al entrar esta función sensitiva, pues va a llegar a lo que es nuestro cerebro y va a tener esta función integradora, ¿okay? Que es la conexión entre el sonido y el cerebro, que va a estimular ciertos factores de movilidad para recoger este teléfono y poder contestar, que esa es de la función motora, que son las tres funciones que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Aquí vemos un pequeño esquema de lo que es el sistema nervioso central, que se divide en sistema nervioso periférico y en sistema nervioso central, cuya división es mediante la división sensitiva y división motora. La división sensitiva tenemos los sentidos somáticos y los sentidos especiales, que básicamente son señales aferentes. Cuando dicen que es una señal aferente, es una señal que es que va a subir, es una señal sensitiva, ¿ok? Yo me la aprendí con aferente, inicia con A de ouch, de que toco algo, me espiné y me dolió, ouch. Y la señal eferente, pues básicamente de movimiento. Y como aquí tenemos eferencia motora, va a predominar desde el sistema nervioso central al sistema nervioso periférico, mientras que la aferente del sistema nervioso periférico al sistema nervioso central. Y este sistema nervioso, esta eferencia motora nos va a llevar al sistema nervioso somático y el autónomo, que el somático pues básicamente media simplemente el músculo esquelético, el músculo que podemos mover por propia conciencia. En cambio, en el sistema nervioso autónomo, básicamente se divide en sistema nervioso simpático, parasimpático y el entérico, como ya les dijimos. En lo que es simpático y parasimpático es básicamente músculo liso. Cuando vean músculo liso, todo músculo liso es músculo que no lo podemos controlar, que está regulado por un sistema nervioso autónomo, ¿ok? Músculo cardíaco, glándulas, etc. Y en el sistema nervioso entérico, igual, músculo liso y glándulas, pero del tubo digestivo, nada más. ¿Hasta aquí alguna duda?
Hombre, no te preocupes, Estefanía. Ok. Ahora vamos con las neuronas. Perdón si voy un poco rápido porque sí es bastante contenido que tenemos que cubrir. En cuanto a las neuronas, básicamente tenemos todos estos... o sea, ese es básicamente todo el cuerpo de una neurona. Tenemos aquí una imagen de lo que es el Waxman y lo que es el Tórtora. ¿Qué les recomiendo yo para leer, para el sistema nervioso? Waxman y Tórtora. No se metan al SNEL ahorita. Yo les recomiendo que no se metan al SNEL. En cuanto al Waxman, pues básicamente tenemos, o sea, básicamente que sepan que las dendritas o esta estructura que está acá parte de lo que es el cuerpo celular de la neurona, y estas dendritas se hagan de cuenta que nos van a hacer, son las carreteras de información. Estas dendritas van a recibir la información nerviosa y la van a llevar a lo que es el núcleo, o bueno, está en lo que es el cuerpo neuronal para seguirla procesando. La va a procesar el núcleo, nucleolos, etcétera, ¿ok? Básicamente estas dendritas son las receptoras, son las que reciben la señal, ¿ok? Acuérdense, las dendritas son como ramificaciones neuronales que reciben las señales nerviosas de ¿cómo se llama? De neuronas vecinas. Básicamente sería como una explicación más médica. De ahí tenemos lo que son, ¿qué más les van a preguntar? Las diferentes tipos de uniones que las va a dar Marcelo. Lo que vamos a ver que es una sinapsis, básicamente. Los cuerpos de Nissl, que básicamente los cuerpos de Nissl son cuerpos neuronales que nos van a ayudar al metabolismo de las neuronas y nos van a servir para un futuro marcador, que ahorita lo vamos a ver. ¿Qué otra estructura es importante que sepan? Lo que es el axón, ¿ok? El axón, o sea, básicamente lo que se une a las dendritas es el axón de cada neurona, porque cada neurona está conectada entre todas ellas, es una red de conexiones, ¿ok? Y todo nuestro cuerpo tiene neuronas. ¿Por qué? Porque todo nuestro cuerpo está inervado. Entonces, estas dendritas, este axón básicamente, hagan de cuenta que va a ser lo que es la carretera en donde va a salir el impulso nervioso o el impulso de la vesícula que va a tener un neurotransmisor. Un neurotransmisor es una vesícula que va a tener un compuesto que va a mediar diversas funciones del sistema nervioso. Igual lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, en este axón van a viajar lo que es el impulso nervioso y los neurotransmisores. Okay, hagan de cuenta que es la carretera de la información. Se le llama también, en algunos libros lo ponen como una neurita. Okay? Entonces que sepan que se llama como un axón o una neurita. Igual de esas imágenes, todo lo podemos ver acá. ¿Qué es lo que deben de saber de esas imágenes? Que en el sistema nervioso central, la vaina de mielina, ¿se acuerdan lo blanco que les dije que nos ayuda a que el sistema nervioso vaya más rápido? La vaina de mielina es una membrana que está compuesta principalmente de lípidos. No sé exactamente qué lípidos, si quieren que lo investigue se los digo, pero es una membrana lipídica que es principalmente sintetizada en el sistema nervioso central por una célula que se llama oligodendrocito, ¿ok? Y en el sistema nervioso periférico, o sea, ya cuando llega a lo que es la periferia, por ejemplo, que son nuestras manos, o sea, la mielina, la neurona que está en mi dedo, tiene mielina hecha por la célula de Schwann, ¿ok? Que esta célula de Schwann, vean cómo pues tiene su propio núcleo, ¿ok? Una célula de Schwann nada más de que inerva, o sea, irriga de esta mielina un pequeño trozo de la neurona, mientras que el oligodendrocito puede agarrarse varios extremos de cada axón y como que rellenarlos de esta mielina, sintetizar esa mielina. Esa es como que de las principales diferencias entre un oligodendrocito y una célula de Schwann. Acuérdense, oligo, sistema nervioso central, célula de Schwann, sistema nervioso periférico. Esas son las dos células productoras de mielina. Y pues básicamente pues esta neurona al final cuando llegue al axón va a llegar a la placa terminal motora. Si dice una placa terminal motora, quiere decir que esa neurona está implicada a lo mejor en una vía descendente, ¿ok? Yo tengo una duda. Sí, ¿qué pasó, Natalia? Me quedé con la duda de las células de Schwann solo irrigaban qué parte, perdón. Las células de Schwann no irrigan, pero sí no se llama irrigar, porque irrigar es de arterial, ahí me confundí. Es más como de sintetizar la mielina, ¿ok? Entonces se encargan de recubrir el axón con mielina. Eso hace la célula de Schwann. Los cuerpos de Nissl, para los que preguntan los cuerpos de Nissl, ahorita lo vamos a ver más adelante. Es simplemente que sepan que se usa como un marcador y para verlo histológicamente, ¿ok? Y también marcadores que nos dicen qué tal está la neurona, pero lo vamos a ver más adelante. No se preocupen, ahorita les digo. Yo igual tengo una pregunta. A ver, dale. ¿Qué son los cuerpos de Nissl? Está aquí adelante, miren. Aquí está, los cuerpos de Nissl o gránulos de Nissl es lo que vemos que básicamente media la síntesis proteica. ¿A qué se refiere con síntesis proteica? ¿De qué nos sirven los gránulos de Nissl? Al verlo histológicamente, los gránulos de Nissl nos van a ayudar
Tenemos dos estructuras que nos ayudan para ver qué tan bien está la neurona. Tenemos los orgánulos de Nissen y, aquí lo tengo, la lipofusina. ¿Okay? Los orgánulos de Nissen y la lipofusina nos ayudan a saber cómo está la neurona. ¿Por qué? Porque nos ayudan a ver cómo está la síntesis de las proteínas de esta neurona. Entonces, si en una neurona agarramos un pedazo de cerebro, lo ponemos en el microscopio y lo vemos histológicamente, vamos a ver una neurona muy, ¿cómo se llama? Como demasiados gránulos, como lo podemos ver aquí, con demasiados gránulos, como muy opaca, unas partes más claras, unas partes más oscuras. Una neurona que se ve con pequeños puntos que son mediados por los cuerpos de Nissen y por la lipofusina, quiere decir que tiene productos de degradación, o sea, de que está sintetizando mucha, o que ya sintetizó mucha proteína. O sea, ¿esto a qué se refiere? Básicamente nos dice la edad que tiene esa neurona, ¿ok? Es un marcador para saber qué tan bien está la neurona, si está muy desgastada, si ya hizo mucho trabajo, ¿ok? A eso nos ayudan los gránulos de Nissen y lo que es este marcador que se llama lipofusina, que esta lipofusina es un producto de degradación metabólica de las proteínas. No sé si me expliqué correctamente. O sea, la lipofusina se encuentra dentro de esos granulos. No, la lipofusina es otra cosa por aparte. La lipofusina es sintetizada por el mismo citoplasma de las neuronas, como producto de degradación metabólica de estas proteínas, que se van degradando y se van destruyendo. ¿Sí? Sí. Ok, nada más que sepan que los gránulos de Nissen y la lipofusina nos ayuda para saber qué tan bien está la neurona, qué tan bien, por así decirlo. Y también nos puede decir, por ejemplo, la edad de un paciente. Una persona, un adulto mayor con neuronas con predominancia de gránulos de Nissen y de lipofusina, no, que pues quiere decir que ya la neurona pues ya está viejita, pues también el señor ya está grande, ¿no? Ya sintetizó bastantes proteínas. Ok, eso es como lo que es una pequeña instrucción. En cuanto a las estructuras, básicamente tenemos, esto es igual una tabla sacada del Waxman, no les haga mucho hincapié. En el núcleo ya sabemos, ya lo vieron en mecanismos celulares, hacen las mismas funciones que en mecanismos celulares. Núcleo controla la actividad celular predominal. Los gránulos de Nissen pues nos ayudan en lo que es la síntesis proteica y es nuestro marcador para saber qué tan bien está la neurona o qué tanta síntesis está haciendo. El aparato de Golgi, pues ya saben que agrega los hidratos de carbono, nos ayuda a las funciones de membranas celulares, etc. Que recordemos que el aparato de Golgi nos encapsulaba estos carbones en COP1, COP2, clatrina, dependiendo de dónde iba cada cosa. Las mitocondrias básicamente producen nuestra energía química. Las neurofibrillas, también conocidos como los filamentos intermedios. Recordemos que los filamentos intermedios eran los que nos daban la estructura, o sea, nos daban la estructura de la célula. De ahí tenemos los microfilamentos, que los microfilamentos son los mismos que los filamentos de actina, que eran lo que nos ayudaba a la formación y retracción de estas neuronas, de las prolongaciones celulares de las neuronas. Tenemos los microtúbulos, que los microtúbulos eran las carreteras, ¿se acuerdan? Eran unas pequeñas carreteras en donde va viajando la cinesina del lado anterógrado y la dineína del lado anterógrado. Y tenemos los lisosomas, que como su nombre dice, lisosomas van a lisar, son nuestros basureros, por así decirlo, celulares. En el examen, sus compañeros no les preguntan nada de las estructuras, pero pues vienen sus objetivos de aprendizaje. A lo mejor ya ustedes les preguntan. En los centriolos, ¿tienes alguna otra duda, Natalia? No. Bueno. En los centriolos, pues básicamente nos ayudan a la división celular y mantienen los microtúbulos. Recordemos que había un montón de centriolos. La lipofusina, que es junto con los orgánulos de Nissen los principales marcadores para saber qué tan bien está la neurona, en pocas palabras. Y la melanina, que pues viene en parte de la sustancia negra del mesencéfalo, pues es relacionado con la formación de la dopamina. Otra vez les hago mucho hincapié que cuando hay una deficiencia de dopamina o de sustancia negra, o sea que la sustancia negra, el núcleo basal de la sustancia negra está malo y no hay una correcta liberación de la dopamina o de esta síntesis de la dopamina, se está relacionada a una enfermedad que ya es denominada Parkinson, ¿ok? Y aquí tenemos básicamente como que un resumen, igual del Waxman, de la tabla en donde nos ponen la estructura y la función que hace, que principalmente pues las dendritas son receptoras de los estímulos, de todos los estímulos que podemos ver, de los canales iónicos, con compuertas del ligando, que entra sodio y potasio en un medio que se llama potencial de acción, que es casi el mismo potencial de acción que vimos que ven en aporte y consumo de oxígeno. Tenemos el cuerpo celular, que produce los potenciales de acción postsinápticos y presinápticos.
tenemos que el axón se divide en lo que es este cono axónico y un terminal axónico. En el cono axónico, pues básicamente es donde se empieza este pequeño impulso de despolarización, ¿ok? Y en el axón es donde va a viajar predominantemente esta pequeña despolarización iniciada en el cono axónico o también segmento inicial, ¿ok? Creo que eso puede ser importante, de que donde inicia la despolarización como tal, inicia en lo que es la parte del cono axónico. En el axón es donde se propaga este conducto, este impulso nervioso, y en la terminal axónica es donde se va a liberar este impulso nervioso a otra dendrita de otra neurona, para que igual siga ese mismo camino, o también se puede liberar un neurotransmisor que va a ser mediado principalmente por canales de calcio, que todo esto lo va a explicar Marcelo más adelante. ¿Hasta aquí alguna duda? De esto no les preguntaron nada a sus compañeros. Nosotros les vamos a decir qué temas fueron como que los que más preguntaron. Dijeron que viene mucho neuronato, entonces estudian bastante neuronato, que eso le queda igual a Marcelo, así que pongan mucha atención en esa parte. De aquí de esto, nada más que sepan esta pequeña tabla y las funciones que les he puesto aquí, en esta tabla. Ok, en la clasificación. Esto creo que no nos dijeron, no recuerdo, bueno, no creo que no nos dijeron si venía o no, pero igual vienen sus objetivos. Así que todo lo que está aquí sí estudian bastante. En cuanto a la clasificación estructural de las neuronas, tenemos varias, ¿ok? Tenemos una neurona multipolar, la neurona bipolar y la neurona unipolar. Y cada neurona se va a ubicar en diferentes órganos o en diferentes estructuras de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la neurona multipolar, que es la más predominante, se va a ubicar principalmente en los tractos de fibras del cerebro y de médula, de las vías ascendentes y de las vías descendentes, ¿ok? Básicamente media lo que es motoneuronas, principalmente, ¿ok? O sea, vías descendentes. Mientras que la neurona bipolar va a mediar lo que es células bipolares, como su nombre lo dice, de la retina, o sea, en la parte del ojo, y de los ganglios sensitivos del coclear y vestibular en lo que es parte del oído. Entonces recuerden siempre que la neurona multipolar se va a ubicar en las vías descendentes, o sea, que tiene que ver con vías motoras, vías en donde podemos mover nuestro músculo esquelético, y la neurona bipolar se va a encontrar predominantemente en la retina, en la parte del ojo, y en los núcleos coclear y vestibular, que son núcleos que van a estar en el oído, ¿ok? Entonces deben de saberlo. Y pues básicamente una neurona unipolar es, la estructura que se llama un ganglio espinal de la raíz posterior es mediado por, básicamente es una neurona unipolar. ¿Qué es esto de un ganglio? Recordemos que el ganglio era una pequeña estructura que parecía como un frijol, aquí lo tenemos, miren. Este es un ganglio, ¿ok? Entonces este pequeño ganglio básicamente está conformado por neuronas unipolares, ¿ok? Esta neurona o este ganglio o estas neuronas unipolares van a mediar, o nos va a ayudar principalmente para las vías ascendentes, ¿ok? Mientras la neurona multipolar nos ayuda para las vías descendentes, la neurona unipolar nos ayuda para las vías ascendentes. ¿Por qué? Porque estas neuronas unipolares, este ganglio está en la parte posterior. Hagan de cuenta, les voy a explicar tantito. Estamos atrás. De la médula espinal, aquí van a salir, vamos a dividirla en dos partes, ¿ok? Vamos a dividirla en estas dos partes, que van a salir haces de fibras nerviosas de la parte de adelante y haces de fibras nerviosas de la parte de atrás, ¿ok? Todo lo que sea sensitivo, o sea, digamos que aquí en el dedo tengo lo motor y tengo lo sensitivo. Ahorita que estoy tocando ese termo frío, todas los tractos de fibras ascendentes van a pasar por, antes de que lleguen a esta parte de la médula espinal y luego suban hasta llegar al encéfalo, porque primero tiene que subir, pero se llama ascendente, va a pasar por un pequeño ganglio que va a pasar, o sea, va a pasar por este ganglio que tenemos acá, ¿ok? Va a pasar antes por este ganglio que va a ser mediado por neuronas unipolares, y este ganglio, después de que haga sinapsis con los cuerpos neuronales, va a pasar por atrás de la médula espinal, que siempre va a ser posterior, ¿ok? Acuérdense, todo lo sensorial va a venir por la parte posterior de la médula espinal, ¿ok? Entonces todo lo sensorial va a venir por esta parte posterior de acá, estas fibras que están acá, y luego van a hacer sinapsis con ciertos núcleos que vamos a ir viendo más adelante, y van a subir, ¿ok? Mientras que lo motor va a partir desde lo que es la corteza, una división de la corteza que se llama corteza motora, que va a ser predominantemente en el encéfalo, ¿ok? O sea, en el cerebro. Esta corteza motora va a iniciar lo que es este impulso y va a llevar sus fibras hacia abajo en una vía descendente, porque es algo motor, y va a llegar hacia abajo y luego va a salir
a inervar el músculo mediante la parte anterior, ¿ok? Siempre va a ir, siempre va a ir anterior. O sea, el haz de fibra nunca va a ir de aquí, pasa acá, y luego va hacia abajo, y se va atrás, no. Solo lo sensorial va por la parte posterior, por los cuernos posteriores, y solo las vías motoras van por los cuernos anteriores. ¿Qué es esto? ¿Okay? Que aquí estamos viendo la médula espinal al revés. O sea, la médula espinal técnicamente esta la voltean y ahí está. Entonces esto es lo anterior y esto es lo posterior. ¿Okay? Hagan un corte así como un corte coronal y siempre divídenlo. Bueno, en eso me expliqué bien. No sé si me di a entender bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Todo bien. Ok. De todos modos, lo vamos a ir viendo igual más adelante. Es como para que vayan teniendo una idea. Ok, entonces este es un ganglio espinal de la raíz posterior. Pues dice de la raíz posterior. Cuando me refiero a raíz posterior es de la médula espinal, hablando de la médula espinal. Si es posterior, pues ya sé que es algo sensitivo. Es algo ascendente. Y esta neurona unipolar ahora se va también a subdividir, ¿ok? Esta neurona unipolar se va a dividir en lo que es varios, bueno, va a tener ciertas inervaciones especiales con ciertos llamados corpúsculos, ¿ok? Tenemos lo que es el corpúsculo de Meissner, tenemos lo que es el corpúsculo de Pacini, los discos de Merkel y lo que es, por ejemplo, los nociceptores, termoreceptores, etc. Aquí, ¿qué es lo que deben de saber? Lo que ahorita a grandes rasgos lo vamos a ver más adelante. El corpúsculo de Meissner media lo que es el tacto fino y el tacto ligero. ¿Qué es el tacto fino y el tacto ligero? El tacto fino, como normalmente son movimientos que vamos a hacer muy finos. Dando cuenta que son unos cirujanos que van a hacer una microcirugía, pues necesitan que su tacto fino esté muy desarrollado. Necesitan que su corpúsculo de Meissner medie muy bien ese pequeño tacto fino, ¿ok? En lo que es el corpúsculo de Pacini va a lo que es... Bueno, aquí me equivoqué. Esto no es... Aquí les dije que lo que era la microcirugía de que movían y no sé qué. Esto lo que hice fue motor. Recordemos que las unipolares son ascendentes. Aquí me equivoqué. Son ascendentes. Entonces lo que es este corpúsculo de Meissner va a mediar lo que es tacto fino y tacto ligero. Ahora, hablando de tacto fino y ligero en un contexto de una vía ascendente, en algo de sensación, es básicamente un tacto que va a ser muy delicado, ¿ok? Porque también hay tacto fino y ligero, pero cuando es de vía descendente, ¿sí? Por eso me equivoqué. En el tacto fino y ligero, hablando de una vía ascendente, porque es una neurona unipolar, el tacto fino y ligero, pues básicamente un tacto, como su nombre dice, muy fino, muy ligero, un tacto muy delicado, ¿ok? En el corpúsculo de Pacini, o también conocido como corpúsculo laminado, pues básicamente va a sentir lo que es esta presión y vibración de alta frecuencia. ¿A qué se refiere con una presión y vibración de alta frecuencia? Es básicamente una presión que se siente y la vibración de un sonido, de no sé qué tantos hertz, me acuerdo que lo vi, pero no sé qué tantos hertz era, pero es básicamente de alta frecuencia, de altos hertz, ¿ok? Mientras que va a haber otro corpúsculo, que lo vamos a ver más adelante, que media la presión y vibración, pero de frecuencias bajas, de frecuencias de sonido bajas. De ahí tenemos lo que es la neurona unipolar, que va a hacer sinapsis con lo que son discos de Merkel, que igual esto media de igual tacto ligero y lo que son texturas, y lo que es el nociceptor media lo que es dolor y temperaturas extremas, tanto de calor como de frío, y es la responsable de veces que nos dé comezón, o sea que estamos así sentados, de repente nos da comezón en ciertos lugares, pues el nociceptor es culpable de esos. En cuanto a las neuronas multipolares, tenemos varias divisiones. Tenemos lo que es la célula de Purkinje y la célula piramidal. La célula de Purkinje, pues básicamente se va a encontrar predominantemente en lo que es el cerebelo, ¿ok? Son las que nos van a ayudar a lo que es el equilibrio, ¿ok? Mientras que la célula piramidal va a ser más una célula que es de conexión de las vías descendentes, ¿ok? Ya es lo que deben de saber ahorita a grandes rasgos. Acuérdense, la célula de Purkinje se encuentra en el cerebelo y nos ayuda al equilibrio. Bueno, en cuanto a las neuronas, esto abarcando multipolares, unipolares, pseudounipolares, etcétera, bipolares, tenemos sus divisiones sensitivas, aferentes, como ya les dije, y neuronas motoras, eferentes. Y de ahí tenemos las interneuronas. ¿Qué es una interneurona? ¿Cuál es la función de una interneurona? Una interneurona, hagan de cuenta, no sé si alguna vez ha pasado que están haciendo algún, o no sé, van a tocar algún, están haciendo algo, están tocando, están calentando algo, están haciendo una comida, no sé qué, o van a tocar un plato o algo caliente,
Y pues van a tocar un plato caliente y de repente, pues sin pensarlo, de que lo tocan caliente y luego retiran la mano. Y luego después dicen, ay, güey, estaba caliente. O sea, primero retiran la mano y ya luego procesan que estaba caliente. O sea, ya luego su cerebro procesa y dicen, ay, güey, estaba caliente. Esa es una interneurona, es un reflejo. Es básicamente un medio de protección que nos va a hacer nuestro cuerpo al detectar algo que nos pueda hacer daño, ya sea muy, muy caliente o muy, muy frío, que va a desencadenar una respuesta de unión rápida entre esas neuronas mediante una interneurona. O sea, básicamente conecta un estímulo dañino sensorial rápidamente con una neurona motora que le dice, contráete ya, a donde sea, ¿sí? Y eso es algo inconsciente, no es como que lo tocamos, procesamos que está frío y luego movemos nuestro brazo a 120 grados con dirección, no, güey, o sea, simplemente lo mueves luego. Esa es la función de una interneurona. Sí, algunas imágenes son del Waxman y otras del Tortora, que es donde yo saco las referencias. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues es como una pequeña una pequeña introducción a las vías ascendentes y descendentes, que lo vamos a ir viendo más adelante. Vean aquí cómo, de lo que les decía de la interneurona, vean aquí cómo tenemos, a ver, voy a quitar esto que lo voy a poner acá. Entonces, básicamente vean cómo un receptor, vean cómo estamos haciendo esto. Vamos a como tal, queremos lo que es escribir, ¿no? Eso es en cuanto a una interneurona, pero ya no como un mecanismo de protección, sino como un mecanismo de la vida diaria, ¿ok? Esa es la función de las interneuronas. Por ejemplo, estamos agarrando un lápiz, escribiendo. Básicamente para escribir lo que queremos es, lo que vamos a querer para escribir, pues básicamente vamos a agarrar el lápiz, vamos a agarrarlo y vamos a dibujar la letra A, B, C, D y todo eso, ¿ok? Todo eso es un sistema motor, es una vía motora. Entonces vean cómo lo que es la vía motora a partir de la corteza. Ahora, ¿cómo se llama la corteza que va a ser motora? Va a ser mediante el homúnculo motor, que este homúnculo motor básicamente va a partir de un giro que se llama giro precentral. ¿Qué es un giro? Un giro precentral, hagan cuenta que el cerebro está... A ver si tengo una imagen por acá. Bueno, pues tenemos lo que es el cerebro, ¿no? Este cerebro ya vieron que está como con pequeñas rugosidades. Todavía no hemos visto un cerebro, o al menos una imagen y nos podemos imaginar. Vemos como pequeñas rugosidades y como si fueran pequeñas rugosidades. Cada rugosidad es un giro. ¿Y cuántos giros hay? Hay demasiados giros y todo eso se lo va a explicar Marcelo. Pero para ahorita, en esos temas, el más importante va a ser en cuanto al homúnculo motor, o sea, la parte encargada del cerebro para hacer todas las funciones motoras, se le llama giro precentral, ¿ok? El giro precentral va a mediar lo que es todo lo motor, desde los pies hasta la mano y toda la cabeza, ¿ok? Esto es lo que podemos ver como el homúnculo creo que se llama el homúnculo de Penfield, que fue un científico que lo descubrió, que básicamente por eso se llama homúnculos de Penfield, y están así todos feos, no saben. Bueno, al menos a mí me dan miedo, me dan como que medio cringe. Tenemos lo que es esto, ¿okay? Esos homúnculos. Tenemos dos tipos de giros, el giro precentral y el giro postcentral. El giro precentral, básicamente de aquí van a partir todas las neuronas, todos los cuerpos neuronales, y de aquí van a salir los axones. Todo aquí salen los axones, todos los axones que van a la vía descendente, o sea, una vía motora. Acuérdense siempre, el giro precentral media todo lo motor, todas las vías descendentes. Mientras que el giro postcentral va a mediar todas las sensaciones aferentes, todas las sensaciones o sea, todo lo sensitivo básicamente. Media, pues los dolores que sentimos en el dedo meñico del pie, de sensaciones del brazo, de la mano, de lo que son los labios. Vean como aquí mientras más grande, porque tenemos aquí una persona súper labiuda, porque en los labios tenemos demasiado, es de las partes de nuestro cuerpo que más receptores sensoriales tiene, por eso es tan sabroso besar. Y por ejemplo también en el pie, en lo que es el dedo, en los dedos del pie y en los dedos de las manos, tenemos también demasiados receptores sensoriales. Es por eso que cuando nos golpeamos un dedo de la muñeca del pie se siente horrible, porque tenemos demasiados receptores sensoriales. Y todos estos receptores sensoriales van a llegar al final a hacer su sinapsis en el giro postcentral, ¿okay? Siempre acuérdense de eso. Entonces seguimos con la mano. Queremos agarrar el dedo, queremos agarrar el lápiz y no sé qué. Bueno, básicamente va a venir mediante el giro precentral, van a mandar las señales neuronales mediante potenciales de acción que van a bajar las vías y van a conectarlas mediante la sinapsis de unas vías o de unas pequeñas estructuras que tiene la médula espinal.
que la vamos a ir viendo poco a poco, tales como la corticoespinal lateral, la corticoespinal anterior, que básicamente vean cómo llega a la parte anterior, va a llegar esta pequeña raíz en la parte anterior y va a pasar hasta llegar al músculo esquelético de la mano, mientras que la parte sensitiva, o sea, aquí un receptor sensitivo de los dedos que va a estar sintiendo el plástico del lapicero, va a llevar toda esta información y va a pasar por la parte posterior, pero vean cómo antes pasa por este pequeño ganglio. Esta neurona sensitiva que está acá es una neurona unipolar, es por eso que decía ganglio de la raíz posterior de no sé qué. ¿Por qué? Porque es un ganglio de la raíz posterior de la médula espinal, mientras que aquí es la raíz anterior. Esto le ponen demasiados nombres, ponen raíz posterior, raíz anterior, cuerno posterior, cuerno anterior, cuerno ventral, cuerno dorsal, que sepan que todo es lo mismo. Ventral, ¿por qué? Porque está en el vientre, o sea, en el vientre lo tenemos al frente, y dorsal porque es del dorso, o sea, el dorso de la espalda, ¿ok? Igual creo que ahí les puse cómo se denominan, o sea, qué nombre les ponen a cada cosa. Y vean cómo es la internura. La internura básicamente va a conectar los pasos finales de la vía ascendente en el encéfalo, y vean dónde hace la sinapsis, en el tálamo. ¿Se acuerdan que les dije que el tálamo es el principal relevo de vías sensoriales? Porque todas las vías ascendentes van a pasar por el tálamo, ¿ok? Y pues ya básicamente sube, ¿ok? Y ya el cerebro lo procesa como plástico. Una pregunta. Bueno, sí. ¿Qué pasa, Natalia? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguien más? Después de Natalia. Es que te quería revisar tantito. Sí, claro. O sea, por ejemplo, en esa imagen realmente no se usó la interneurona, ¿no? Porque no le estaba doliendo nada. O sea, solamente estaba escribiendo. Pero si experimentara dolor, ¿cómo se pasaría directamente de la interneurona a la parte motora para quitar la mano antes de ser procesado? O sea, como que ahí no se cruzan los caminitos, ¿vale? No, simplemente mediante señales que se le envía al giro, o sea, conexiones que hay entre el giro poscentral y el giro precentral para que hagan el movimiento motor mucho más rápido, cuando es un estímulo dañino, ¿sí? Ok, gracias. Y sino también lo que sucede es que tú tienes interneuronas. Esas interneuronas lo que pueden hacer es un reflejo, de hecho se llama reflexor, que es lo que va a hacer que tú puedas retraer la mano y no sentir daño. ¿Hasta aquí alguna otra duda? Gracias. Si lo expliqué todo bien y ya no hay ninguna duda, alcen la manita para saber que está todo bien. Si no, con toda confianza. No se queden con ninguna duda. Con toda confianza. Temas de esta semana, si alguien ya adelantó temas de la siguiente semana, igual podemos responder dudas. Ok. Ahora pasamos con Marcelo. Marcelo dice las azules, yo digo las naranjas. Ok. Ahora con el tema de neurobiología. Como ya vimos, dentro del sistema nervioso no solamente van a haber neuronas, ya sabemos que es la unidad funcional. Hasta hace unos 50 años se creía que era lo único que había y lo demás era tejido nada más nervioso conectivo. Este tejido nervioso conectivo, pues, eran células que tenían una función específica. Entre ellas castrocitos, ependimocitos y las células de Schwann o oligodendrocitos, dependiendo de donde estemos. ¿Está bien? Ahora, primero que nada, tenemos que saber que superan a las neuronas de una manera de 10 a 1. Vamos a tener la macroglía, que va a abarcar a los astrocitos y a los oligodendrocitos, que nos van a ayudar a los controles de potasio en el caso de astrocitos y la barrera hematoencefálica, así como las mielinizaciones en el caso de los oligodendrocitos o células de Schwann en caso de que sea el sistema nervioso periférico. Y por último, la microglía, que la microglía va a hacer esto que nos va a ayudar con la defensa. Van a ser los macrófagos del sistema nervioso. Y digo, ya para embrio, los que lo vayan a llevar al siguiente parcial, siguiente bloque, entiendan que la macroglía viene del neuroectodermo y la microglía viene del mesodermo. Antes de iniciar, voy a terminar la sesión porque solo quedan de que 5 minutos. Entonces digo lo mismo, sálganse y al mismo link. No sé qué es. ¿Ya estás aquí, Marcelo?
Excelente. Ahora, esta imagen la saqué del ROS y me gusta mucho porque tiene un error. ¿Quién puede saber cuál es el error que hay en esa meganeurona que hay en la imagen? Tiene de que varios axones, ¿no? Tiene 2 axones, exactamente. Es como, bueno, 3. Y un neurón normal no tiene varios axones. A menos que sea que, en el caso del sistema nervioso central, en la corteza. Pero sí. Ok, ahora la siguiente. Ahora, el tema de los astrocitos. Los astrocitos lo que tienen que acordarse principalmente es que van a formar la barrera hematoencefálica, lo cual va a permitir que ciertas sustancias no pasen desde los capilares y no se difundan a las neuronas. ¿Por qué? Porque no queremos cosas como creatinina, como la urea, como ciertos niveles altos en este caso de medicamentos, pasen, ¿ok? Esto también puede ser un problema. Por ejemplo, tú a un paciente no le puedes administrar directamente dopamina porque exactamente no atraviesa la barrera hematoencefálica, solo le vas a dar problemas de motilidad intestinal. Ahora va a haber 2 tipos, los protoplasmáticos y los fibrosos. Los protoplasmáticos se van a encontrar principalmente en la sustancia gris de la corteza para el inicio para cubrir, y los fibrosos que se van a encontrar en la sustancia blanca. Vaya, los protoplasmáticos nos van a ayudar a proteger los vasos sanguíneos, a los axones a los neurones directamente, y los fibrosos a los axones. Para que lo vayan como que asimilando, separen que la sustancia gris van a ser principalmente los cuerpos neuronales de las neuronas y la sustancia blanca van a ser principalmente los axones de estas. Cuando vemos un corte de médula, cuando vemos un corte de encéfalo, por eso se ven ciertas zonas más blancas, por el tema de qué sustancia es. ¿Y por qué le da ese color? Piénselo como ese bote de grasa que confundieron con puré de papa alguna vez. Es blanco porque tiene grasa y los axones tienen esa grasa que en este caso es mielina. ¿Okay? Ahora los protoplasmáticos tienen prolongaciones cortas, almacenan glucógeno y en metabolitos. ¿Por qué? Principalmente porque se encuentran cerca de los cuerpos neuronales, alimentan esos cuerpos neuronales con glucógeno. Y los fibrosos tienen prolongaciones más largas, abarcan axones un poquito más largos, más completos, y tienen que limitar la diseminación de potasio. ¿Por qué? Porque el potasio, al ser un ion positivo, no queremos que altere el impulso eléctrico que está transmitiendo nuestro axón. Y también limita la diseminación de neurotransmisores al no dejarlo salir, para que no de pronto en el trayecto se vaya a nuestro glutamato o se vaya a nuestro GABA. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿A qué te referías con que llevan metabolitos? ¿Con qué metabolitos me refiero? A que pueden llevar, por ejemplo, calcio, pueden llevar, por ejemplo, vesículas. Eso es a lo que me refiero. Ya, gracias. Bueno, principalmente potasio, verdaderamente, porque pues intentan como que regular este equilibrio eléctrico fuera de la neurona. Ok, gracias. Ahora con los oligodendrocitos. Estos son los células encargados de mielinizar y se encuentran en la sustancia blanca. ¿Por qué? Porque van a estar cerca de los axones. Dependiendo de estos oligodendrocitos o células de Schwann, va a ser la cantidad. Oligodendrocitos es un poco contradictorio porque oligos suelen relacionarse a poco, pero oligodendrocitos lo que hacen es mielinizar de 30 a 40 axones de una sola vez y se encuentran en el sistema nervioso. Y su contraparte, como les mencioné hace rato, van a ser las células de Schwann, las cuales se van a ubicar en el sistema nervioso periférico. ¿Okay? O sea, dígase nervios periféricos, como les comentó David hace rato, o incluso los ganglios. Los ganglios raquídeos que se encuentran alrededor, que son desde las cadenas simpáticas hasta los que forman la raíz, que se forman a partir de la raíz anterior y la dorsal. ¿Okay? Y por último, la microglia, que se ven como estos disquitos y por eso son microglias. Suelen encontrarse en reposo. ¿Por qué? Porque no solemos estar en constante infección. En todo caso, si estuvieran altamente activadas, sin problema. Trabajan junto a los linfocitos T, ya que estos al almacenar, digamos, partes de las proteínas de las bacterias o virus que llegan a detectar, los van a dar a los linfocitos T para que ya no matan. ¿Okay? Y se van a activar en presencia de bacterias. Ahora, células ependimarias, ¿por qué lo pongo así como más un poquito general? Porque no vamos a ir a específico con cada una porque varían dependiendo de su ubicación. En el caso de los ependimocitos, van a revestir los ventrículos, el conducto ependimario,
no van a secretar directamente líquido cefalorraquídeo, pero sí lo van a estar transportando y van a estar especializados para su transporte. Los tenisitos son del tercer ventrículo. Ustedes imaginemos que tienen 1 y 2 a cada lado, son laterales y se forman uno a partir del foramen de Magendie, si no me acuerdo. Y por último, los coroidocitos, que esos se van a ubicar en los plexos coroideos, que los plexos coroideos se ubican en la porción postero-lateral de cada ventrículo lateral que tenemos en el encéfalo. ¿Okay? Ahora sí, súper resumido, recuérdense, astrocitos, barrera hematoencefálica, oligodendrocitos o células de Schwann, mielinización, oligodendrocitos, 30-40 axones y sistema nervioso central. Células de Schwann, sistema nervioso periférico, un axón a la vez, microglia, defensa y macrófagos del sistema nervioso, y células ependimarias, conducción y producción de líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? Plexos coroideos. Ahí donde se reabsorbe vellosidades crónicas, que no se les olvide. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? Todo bien. Va. Entonces ahora pasamos al potencial de acción, ok. Aquí tenemos básicamente, les voy a explicar esto que pongan mucha atención. Aquí vamos a ver que el potencial de acción, o sea, todo para que se libere, para que funcione el sistema nervioso autónomo y periférico y todo, para que se puedan mover los dedos, para que se libere potencial, o sea, para que se libere la vesícula, todo requiere del potencial de acción, que es el mismo, como, bueno, casi el mismo como en el aporte y consumo de oxígeno. Vamos a tener 3 estados, ¿ok? Vamos a tener lo que es conocido el estado de reposo, el estado excitado y el retorno al estado de reposo. En el estado de reposo, básicamente, vamos a ver que para que este estado de reposo es básicamente un equilibrio entre la membrana, o sea, dentro de la membrana citoplasmática, que este es el citoplasma y este es el líquido extracelular, ¿ok? Intracelular, extracelular. En la parte intracelular de la neurona va a estar en un potencial de acción negativo porque vamos a tener muy poquitos potasios, ¿ok? Entonces, esta discrepancia de los potenciales va a ser predominantemente primero negativo dentro de la neurona y positivo en las afueras. ¿Por qué? Porque afuera, recordemos, siempre extracelularmente, recordemos bueno, eso lo van a ver en morfo, creo. Extracelularmente tenemos más sodio y cloro e intracelularmente tenemos potasio. Cuando se imaginen, un profesor me dijo una vez, cuando vean una célula, cuando dibujen una célula, o sea, un pequeño círculo, imagínenselo con una K enorme, una K de potasio, porque dentro de la célula predomina el potasio y afuera de la célula predomina el sodio y el cloro. Entonces, discúlpenme si a veces estoy como que agripado o toso, porque ando medio enfermón, pero bueno. Entonces, ese estado de reposo básicamente va a estar mediado primero en menos 80 milivoltios, ¿ok? Aquí no hay ningún cambio, ¿ok? Ahora, en el estado excitado, ¿qué va a pasar? En el estado excitado va a haber este potencial de acción que es mediado por una descarga eléctrica, bueno, por una señal, ya sea eléctrica o química, que va a hacer que se cambien los papeles. Ahora dentro, intracelularmente, se va a pasar a un estado positivo, mientras que extracelularmente va a pasar a un estado negativo. ¿Por qué? Porque este estímulo eléctrico químico va a hacer que se abran ciertas membranas, ciertos canales, específicamente canales de sodio y canales de potasio, que va a hacer que el sodio extracelular entre a la parte interna y el cloro pues se va a quedar afuera. Esta parte interna del sodio va a empezar a entrar y va a ser esta membrana mucho más positiva, mientras que todo el sodio que estaba extracelular se va a ir perdiendo, todo ese sodio extracelular se va a meter ahora intracelular y por ende el espacio extracelular se va a hacer negativo porque se queda sin sodios positivos. Y el potasio también empieza a salir, o sea, el potasio positivo que había empieza a salir. Ahora, ¿qué pasa? Cuando llega a este estado, que es usualmente creo que hasta 25 milivoltios o 50 milivoltios de positivo, va a retornar a lo que es el estado de reposo mediante una repolarización, ¿ok? Principalmente una repolarización, que es básicamente en donde estos canales se cierran porque el potencial eléctrico químico ya pasó, porque recordemos que el axón es un gran tubo en donde va a pasar este potencial. Entonces el estímulo ya pasó y estos canales se cierran. Entonces al cerrarse estos canales empieza a proliferar lo que era se empiezan a destruir todos estos, o se empiezan a reciclar o a perder todos estos iones, estos metabolitos, que al fin y al cabo va a terminar ganando lo que es esta membrana negativa, o sea, esta membrana negativa basal que tiene todas las neuronas, y la membrana basal positiva que va a tener
el líquido extracelular, pues normal, pues se va a regular y ahora va a volver al estado que siempre ha tenido, regresando hasta menos 80 milivoltios, que es el retorno al estado. Aquí lo podemos ver un poquito más específico. Vean cómo en lo que es la despolarización, el líquido, o sea, lo que es el sodio del líquido extracelular va a entrar mediante canales de sodio y el líquido intracelular del potasio va a salir y va a salir al líquido extracelular mediante canales de potasio, ¿ok? Y ese es el estímulo que va llegando, y conforme va pasando el estímulo va abriendo tanto canales de potasio como canales de sodio. Abre canales, abre, y vean aquí, conforme va pasando se va cerrando, se va volviendo a la normalidad, se van invirtiendo los papeles, porque lo basal, no, o sea, lo basal normal es esto, ¿ok? Entonces ya cuando va llegando el estímulo se van cerrando las compuertas y pasa otra vez de positivo a negativo, otra vez pasa negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, y a donde vaya el estímulo va a ser al revés, va a ser positivo adentro pero negativo afuera. ¿Por qué? Por la entrada de sodio y la salida de potasio, ambos siendo iones positivos. Aquí está, el umbral es más de 40 voltios en la despolarización, y en la repolarización es menos 80 milivoltios, siempre tiene que estar negativo. Ahora, ¿me expliqué bien o quieren que lo vuelvan a explicar? Lo más importante que tienen que saber es que es mediado por canales de sodio y canales de potasio, así de sencillo, ¿sale? No es tan complicado. Acuérdense que los estímulos pueden ser un estímulo eléctrico o un estímulo químico, y que siempre intracelularmente va a ser negativo y extracelularmente es positivo, porque aquí afuera hay sodio y cloro, demasiado, y aquí pues hay muy poquito potasio, muy poquito potasio, y este poco potasio positivo pues no le hace cara a todos los iones negativos que hay ahí también adentro. ¿Podría explicar el periodo refractorio absoluto y el relativo? ¿En dónde analiza eso del periodo absoluto y relativo? ¿O por qué esa duda, Paola? No sé, o sea, creo que lo había explicado mi doctor, pero me dejó la duda, como la diferencia de ambos. ¿Qué te había dicho él? O sea, que el absoluto es cuando no se puede como volver a dar, o sea, no se puede volver a estimular. Y el relativo es cuando, pues, si llega un estímulo lo suficientemente fuerte, se puede llegar a generar el potencial de acción. Sí. Otro potencial de acción. Ese es el periodo refractorio absoluto. O sea, ese es así a más grandes rasgos. Ah, gracias. Sí. Sí, pero no les preguntan a grandes rasgos, más les preguntan como que el mecanismo fisiológico. Pero sí lo explicó bien tu doctor. ¿Quién te da clases, Paola? Carrillo. Ah, sí la da bien. No me han dicho que la da bien. Bueno, ahora pues pasamos a sinapsis en neuromoduladores y neurotransmisores, que es lo que les dije. Vas, Marcelito. Marcelito, pan y vino. ¿Estás ahí, güey? Ajá. Claro. Alberto, primero que nada, para definir los tipos de sinapsis antes de que sean eléctrica o química, eso es su funcionamiento, hay que definir en dónde se ubica, porque depende de dónde se ubica va a ser su función. Por ejemplo, una exosomática o una exoxónica son principalmente de inhibición. ¿Por qué? En el soma sabemos que se van a formar los neurotransmisores, es donde va a empezar la señal. En el cono axónico va a ser donde va a ser si pasa o no pasa. Entonces, si nosotros ponemos sinapsis de un axón en estos lugares, vamos a poder detener el impulso o que se genere el impulso o que se envíe el neurotransmisor. Una axodendrítica es excitatoria, es literalmente un axón generando una sinapsis con los pelitos de neurona, que son las dendritas. Y por último, una dendrodendrítica, o sea, dendrita con dendrita, va a ser principalmente para, digamos, poder comunicar una señal, lo que está pasando, ¿ok? Es como una vía paracelular también de transmisión de impulsos. Ahora sí, con las señales de sinapsis en este caso nos referimos a dos tipos, las eléctricas y las químicas. Las eléctricas quiero que se acuerden, como les pongo aquí lo que dieron en aporte. Ustedes tienen los cardiomiocitos, células en pantalón, los cuales están unidos por uniones gap. ¿Ok?
Esas uniones gap lo que tienen es que tenían conexinas y, digo, ya metiéndonos un poquito más al tema molecular, tienen conexinas. Las conexinas permitían transmitir el impulso eléctrico. Y las químicas en este caso son por lo que llega un neurotransmisor y haga un canal, que llegue un neurotransmisor y active un segundo mensajero o active una vía, ¿ok? Esos son como que los dos tipos de familias de sinapsis que hay. Ahora bien, ¿cuáles son las que nos importan más? En este caso, las químicas, porque son las más abundantes dentro de, pues, los humanos, digo, por decirlo de una manera, porque en animales sí llega a haber un poquito más eléctricas. Ahora, yo les quiero preguntar, ¿las sinapsis son únicamente de una neurona a otra neurona o puede ser una neurona con otra célula? Es de que una neurona a una glándula, a otra neurona o una fibra muscular. Exactamente, exacto. Por ejemplo, ahorita que mencionas lo de la fibra muscular, está el ejemplo de la unión neuromuscular, que es cuántas células tú puedes excitar directamente, en este caso miocitos, en este caso miocitos, a partir de una sola neurona, a partir de sus extensiones. ¿Sí? Y continuando, ya con las sinapsis químicas, como les digo, son las más importantes en esta materia, es una neurona presináptica, la cual va a tener su hendidura, va a excitar a una neurona posináptica a partir de neurotransmisores. Lo primero que sucede es que llega un potencial de acción a una neurona receptora, la neurona presináptica. Se van a abrir canales de calcio. Como saben, el calcio es lo que tiene la capacidad de mover vesículas. Y mediante esto se pueden liberar neurotransmisores. Ahora que también puede pasar que llegue un impulso eléctrico porque se genera un impulso debido a las cantidades de potasio y se abran canales de calcio eléctricos. ¿Okay? Ahora, hay dos tipos de canales químicos, los inotrópicos y los metabotrópicos, como les comenté ahorita. Los inotrópicos es que llegue el neurotransmisor, más bien, el neurotransmisor salga de la neurona preganglionar, pase la placa, se una a la neurona postganglionar y se una hacia un canal. Puede ser un canal de calcio, puede ser un canal de sodio, o puede ser un canal de potasio, de esos de salida, de fuga rápida de potasio para más bien repolarizar. O bien puede ser un metabotrópico, en el cual sale de la neurona preganglionar, se une a la neurona postganglionar y el neurotransmisor pues va a activar un segundo mensajero. Ahora, eso es lo que les comenté ahorita relacionado un poquito más a los tipos de sinapsis. Puede haber acciones sinápticas excitatorias o inhibitorias. En el excitatorio va a haber una despolarización de la neurona, en el cual generalmente, acuérdense de esto, el principal ion que despolariza la neurona va a ser el sodio, o en todo caso el cierre de los canales de fuga de potasio. ¿Por qué? Porque si dejamos entrar sodio, ser un ion positivo, lo vamos a pasar de un estado polar negativo a un estado polar positivo. O en todo caso, si cerramos los canales de fuga de potasio, porque el potasio, como ya les dijo David, es más abundante intracelularmente, pues se va a empezar a quedar adentro y despolarizar la neurona, igual de nuevo, de un polo negativo hacia uno positivo. Y en el caso de un potencial posináptico inhibitorio, pues se puede dar una de dos, o abrir canales de entrada de cloro, que el cloro recordemos que es más abundante extracelularmente, y al ser negativo y entrar a la célula, lo va a pasar a un estado aún más negativo del que suele estar. Ahorita que ya vieron potenciales, ¿cuál es el potencial en reposo de una neurona? Menos 70 menos milivoltios. 80. Menos 70, menos 80, dependiendo de la literatura, exactamente. Hay libros en el Gaiton que lo ponen incluso en menos 90. Pero imaginemos que le metemos más cloro y está en menos 70, empieza a bajar a menos 75, empieza a bajar a menos 80, menos 90. En todo caso, lo mismo pasa si tenemos un potencial posináptico que llegue a abrir canales de salida de potasio. El potasio va a ir saliendo y lo positivo va haciéndose menos y el potencial se va haciendo más y más negativo. ¿Alguna duda con esto? Va, excelente. Ahora, esto va a ser esta es la lista de los neurotransmisores que vamos a estar viendo. Y comenzando con la acetilcolina. La acetilcolina, sé que lo han escuchado mucho como un neurotransmisor principalmente parasimpático, pero no solamente tiene acciones parasimpáticas. Es como que lo que más suele hacer, pero no es lo principal, para que no como lo unan directamente a solo pueda hacer eso. Tiene receptores muscarínicos y nicotínicos.
Ahora los nicotínicos abren canales de sodio, son los que tenemos en un músculo estriado y cardíaco. ¿Cómo quiero que se acuerden? Porque cuando ustedes agarran un cigarro y lo van a empezar a fumar, ustedes hacen una contracción muscular, en este caso de su bíceps. Y un muscarínico, quiero que se queden que abre o cierra canales de calcio. Se encuentra principalmente en músculo liso. Y es lo único que tienen que saber esos dos receptores, no se preocupen. Ahora la colina va a ser el precursor. Va a ser creado por acetiltransferasa y va a ser degradado por acetilcolinesterasa. ¿Y por qué quiero que es? Y ahora hay una cosa que quiero que esclaven muy bien. ¿Qué es lo que lo va a degradar? La acetilcolinesterasa. ¿Y por qué? Hay medicamentos que para que se siga generando la contracción evitan la degradación, por lo cual lo que van a hacer es ser inhibidores competitivos, o sea, van a buscar ponerse donde se tiene que poner la acetilcolinesterasa para que esta no degrade la acetilcolina y esta siga funcionando por más tiempo, ¿ok? Como ven aquí, igual la acetilcolina es el principal excitador neuromuscular y la síntesis es presináptica. Y tiene efectos cardíacos parasimpáticos. Ahora, siendo con el glutamato, ese va a ser el principal excitador del sistema nervioso. Va a ser un precedente de GABA y va a tener 4 tipos de receptores: los NMDA, los kainato y el metabotrópico. Esto tengo entendido que sí les vio en el examen, entonces trucha con esto, que el NMDA va a ser el que abre los canales de calcio y ya de ahí van a tener por descarte que el kainato y el AMPA, o sea, los restantes, van a ser de sodio, ¿ok? Y el metabotrópico pues va a tener su propia vía en la cual va a abrir los receptores de calcio, ¿ok? Va a abrir los canales de calcio. Tiene 2 vías de origen, el ciclo de Krebs a partir del alfa-cetoglutarato y a partir de la glutamina almacenada de la glía. Ahora, ¿quién se acuerda que célula de la neuroglía tenía la capacidad de almacenar? ¿Los Sí, astrocitos? Exactamente. Y quiero que ahorita sí ahora relacionen varios puntos. El astrocito tiene la capacidad de almacenar glutamina para generar glutamato, el principal excitador. Nosotros, ¿qué es lo que principalmente vamos a excitar? A los cuerpos neuronales. Los cuerpos neuronales son sustancia gris o sustancia blanca. Gris. Perfecto. Ahora, ¿los astrocitos van a ser protoplasmáticos o van a ser fibrosos? Protoplasmáticos. Exacto. Así es, una cadenita de ir uniendo o integrando todo el conocimiento. Ahora las catecolaminas, la familia de dopamina, norepinefrina y adrenalina. Ahora, hay 2 tipos de orígenes, más bien, solo uno, porque la fenilalanina puede formar tirosina, y el WASM principalmente viene que les viene de la tirosina, de los residuos de tirosina, que se empiezan a poco hidroxilar. Sin embargo, si nos metemos, por ejemplo, al Ganon, viene que se puede preformar fenilalanina para que a partir de la fenilalanina hidroxilasa se forme tirosina. Igual como ven aquí la vía, a partir de la tirosina junto a la tirosina hidroxilasa se va a formar la dopa. La dopa a partir de la descarboxilasa se va a formar dopamina. Y a partir de la dopamina beta hidroxilasa ya tenemos adrenalina. Y si la hidroxilamos un poquito más, o más bien, nomás le agregamos un grupo más fenilato. Un grupo fenilato más se forma adrenalina. ¿Qué es lo que me tengo que saber de aquí? El precursor, que va a ser tirosina, y cuáles son las 3 catecolaminas. Y serotonina también es, pero no, las 3 principales van a ser estas. Ahora, dopamina, si al final de la sustancia negra, la dopamina lo que nos va a ayudar a hacer es usar una sustancia inhibitoria. ¿Por qué digo esto? Porque como vamos a ver más adelante, y se lo vamos a decir David y yo, su degeneración de la sustancia negra del mesencéfalo va a provocar Parkinson. ¿Ok? Ahora, la dopamina, ¿cómo es que va a inhibir? Abrir canales de fuga de potasio o cerrando los canales de entrada de calcio. Porque si no, dejamos que... Porque si sale más potasio, recordemos como dijimos ahorita, la neurona se va a empezar a hacer más negativa, mientras que si cerramos los canales de calcio, el calcio no entra y no mueve las vesículas para que pueda salir el neurotransmisor. ¿Y cuál es como que algo, digamos, es que no está padre el tema que hay ciertos antipsicóticos que causan síntomas de Parkinson por bloqueadores de potasio en el mesencéfalo y viceversa? Hay antiparkinsonistas, hay
medicamentos para el Parkinson que causan psicosis, entonces está mal. Ahora, ¿en qué quedamos? Que ¿por qué no podemos administrarle dopamina a un paciente para que, digamos, si le da dopamina y tiene Parkinson debería funcionar, ¿no? ¿Por qué no funciona? Porque no pasa por la barrera Encefálica. Hematoencefálica, exactamente. ¿Qué es lo que se le administra? Va a ser L-Dopa. Ahora, si quieren sentir un poquito más médicos, los que van para medicina un poquito, que digan, no, pues ¿para qué comprarlo todo esto si no tiene nada que ver? Ok, ahí les doy una pequeña clase de clínica. Por ejemplo, dopamina. Cuando hay una ausencia de dopamina nos va a dar lo que es principalmente, como les dijo Marcelo y les hemos hecho mucho hincapié, la enfermedad de Parkinson. Que la enfermedad de Parkinson va a ser mediada por básicamente una disminución de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra, ¿ok? Específicamente los síntomas, que eso significa SX, los síntomas va a ser mediado por temblor, rigidez, asinesia, que la asinesia es básicamente la falta de poder coordinar los movimientos, anormalidades en el equilibrio y en la función autónoma, tales como por ejemplo una habla lenta, ciertas marchas, como por ejemplo una marcha parkinsoniana. ¿Qué es una marcha parkinsoniana? Una marcha parkinsoniana es básicamente una persona en la que va a estar como que hacia abajo, entumida, y va a tener como que la manita aquí, y camina medio así. Esa es una marcha parkinsoniana y va como que también temblando un poco, ¿ok? Tiene como lo que es un rostro de máscara. ¿Qué significa un rostro de máscara? No sé si han visto cuando son no me gusta decirle mucha estimología, pero me hace que se me acuerde luego. Cuando han visto de los teatros, en las caricaturas, que hay una cara mitad feliz y la otra está triste, pues básicamente es una rostro de máscara porque básicamente queda paralizada la cara como tal. Usualmente, no siempre. Y también pues usualmente hay una alteración en la capacidad mental. Entonces siempre que sepan básicamente que una persona tiene un temblor, rigidez, falta de equilibrio en la marcha parkinsoniana, pues básicamente tienen que sospechar previamente en enfermedad de Parkinson. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico básicamente se hace mediante pura clínica o con historia clínica, mediante, por ejemplo, que si la mamá o su papá han tenido diagnósticos de Parkinson previamente, que ha ido mejorando mediante el uso del tratamiento, básicamente esa es una red flag que tenemos que saber en lo que es el diagnóstico. Y en el tratamiento, siempre para tratar lo que es la enfermedad de Parkinson, vamos a dar lo que es levodopa, o como es conocido como L-Dopa, que es un precursor de lo que es la dopamina para la síntesis, y bueno, más la unión de otro tratamiento que se llama carbidopa, que eso no lo tienen que saber, eso es más como para que sepan cómo van a hacer sus clases más adelante cuando ya pasen a lo que es después del tronco común, ¿ok? Que primero tienen que saber muchos como fun facts, ¿ok? Así que no se desesperen, todo pasa por algo, ¿ok? Entonces aguanten y aprenden y disfruten del proceso, ¿ok? Otro tratamiento también de segunda opción sería el Simetrel más el Deprenil. Y pues básicamente aquí vemos una imagen de cómo el mesencéfalo de una mujer está ya despigmentado por esta falta de la sustancia negra. Por eso se llama sustancia negra, porque en el momento del corte encefálico, al momento de la biopsia, está todo, o sea, el núcleo, la sustancia negra se ve, como su nombre dice, negro. Y aquí, pues esto que debería estar un poquito más negro, pues está despigmentado porque hay una atrofia, hay una falta de esta secreción de dopamina que hace que se tiña de negro el mesencéfalo. Así no la medida. ¿Cuáles son las dos fuentes principales? La glándula suprarrenal para el sistema nervioso periférico y el locus coeruleus o locus cerulus del sistema nervioso periférico, que más adelante lo vamos a ver en neuroanatomía cuando lo veamos en segunda semana. Que está implicado principalmente acciones de fight or flight, ¿okay? O sea, sistemas simpático, que a mí como me sirve recordármelo, es el sistema que te pone en modo simio. Regla del ABCD. Los receptores alfa principalmente van a formar una vasoconstricción, la A va con la C y la B va con la D. Los receptores beta 1 y beta 2 van a generar dilatación, ¿ok? Beta 1, ¿dónde va a ser? En corazón, ¿ok? Beta 2, pulmones. Tenemos 2 pulmones, ¿ok? Y eso es lo importante de aquí. Ahora, serotonina y apréndanse el nombre. O sea, aprendes el nombre fórmula de la serotonina. Ya van 2-3 años que lo siguen preguntando. La 5-hidroxitriptamina o 5-HT. Como se acuerdan de 5-HT, vamos a dejarlo. ¿Cuál va a ser su origen? El triptófano del núcleo rápido.
y va a causar también vasoconstricción y va a ser un vasopresor. ¿Por qué vasopresor? Porque al generar contracción los vasos tienen mayor presión. Lo vimos en aporte, yo sé que nos lo aprendimos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se va a formar? Al triptófano tú lo hidroxilas y luego lo descarboxilas. A partir del triptófano hidrolasa y la descarboxilasa. ¿Sí? Ahora, algunos medicamentos que les vienen en el Waxman son la fluoxetina, que la fluoxetina lo que va a hacer es evitar la recaptación de serotonina. Al evitarla va a hacer más tiempo su efecto. Y también la fenelcina y selegilina, los cuales van a evitar su degradación a partir de la 5-hidroxitritamina estrés. Y creo que esta es la última diapo, pero si no, ahorita vemos. GABA va a ser el principal inhibitorio. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a estar hecho a partir del glutamato, como vimos hace rato, es un precursor, más la GABA descarboxilasa. Esos tipos de receptores de GABA. Los principales, y quiero que se los claven, porque ya dije cloro 3 veces hoy. El GABA lo que va a hacer es abrir canales de cloro, y el cloro va a ser altamente negativo, y apréndanse también porque en Morfo se lo van a aprender para la asa de Henle. El cloro es el muy negativo, va a despolarizar. Bueno, en ese caso lo vamos a usar para otra cosa, pero acuérdense que es muy, muy negativo, ¿ok? Entonces va a repolarizar la neurona para que ya no se generen impulsos, va a volver a ser muy negativa. Y el otro medio va a ser a partir de GABA B, que lo que hace GABA B es cerrar los canales de entrada de calcio para que no puedan salir neurotransmisores y abre los canales de fuga de potasio para que la célula, al perder su potencial positivo, vuelva otra vez al estado negativo. ¿Cuáles son sus agonistas o que ayudan a su acción, agonistas que ayudan a la acción? El alcohol, las benzodiazepinas y los barbitúricos. O sea, alcohol, medicamentos ciertos para la depresión, y los barbitúricos con el propofol que nos ayudan como anestésicos. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo bien. Va. Ok, y pues básicamente eso ha sido todo. Bueno, una pequeña enfermedad por si quieren igual seguir diciendo. Ok, cuando hay una ausencia de GABA vamos a tener una enfermedad que se llama enfermedad de Huntington. Esto no creo que se los pregunten en su examen. Les preguntaron Parkinson por deficiencia de dopamina, entonces les quise poner la segunda enfermedad más común, que es la ausencia de GABA, que es la enfermedad de Huntington por si acaso. Básicamente la enfermedad de Huntington es una enfermedad que es principalmente genética, que se llama autosómica dominante. Esta autosómica dominante, recordemos que de genética, que esta enfermedad, si con una persona que la tenga, que se la pase a su progenitor, sí o sí la va a tener, es muy probable que la tenga. Esta se ubica en el cromosoma 4 y pues básicamente se refiere a se le dice a una triplicación de estos 3 nucleótidos, que es CAG, ¿ok? En una secuenciación, básicamente una secuenciación, por ejemplo, puede ser en una secuenciación genética, vamos a ver lo que es esta triplicación del codón CAG, ¿ok? Que esto que nos va a hacer, como al ser genético, básicamente nos va a disminuir las neuronas, va a hacer que el volumen de las neuronas en el núcleo caudado y en el putamen sea de un volumen mucho menor, lo que va a hacer que va a haber un menor volumen del núcleo caudado y del putamen, que ahorita lo vamos a ver, va a haber menos neuronas GABAérgicas, que esto nos va a resultar en la sintomatología de coria. ¿Qué es coria? Eso significa, o sea, la principal síntoma de lo que es esta enfermedad de Huntington se llama corea de Huntington, que es básicamente son movimientos involuntarios y muy bruscos de lo que es el paciente, principalmente en extremidades, cuello, cabeza, cara, y una sintomatología que se llama atetosis, que pues básicamente todo esto es mediado por la disminución de neuronas GABAérgicas. También tenemos lo que es disminución de las neuronas colinérgicas, pero va a haber un aumento de las neuronas dopaminérgicas. Entonces acuérdense, si una deficiencia de neuronas dopaminérgicas son movimientos de que temblores, son una deficiencia con una falta de lo que es temblores, excesos, en lo que es ciertas marchas, pues es un aumento de las neuronas dopaminérgicas, va a ser lo que sean ahora un exceso de movimiento, ¿ok? Mientras una disminución de las neuronas es un movimiento como que débil pero atenuado que no lo puedes controlar, ahora un exceso de neuronas dopaminérgicas van a ser movimientos más bruscos, movimientos muy involuntarios e irregulares, que es básicamente la explicación de la sintomatología de la corea de Huntington. Vean cómo, sabiendo qué hace la dopamina específicamente, podemos saber qué pasaría si hay un aumento de esta neurona o si hay una disminución de esta neurona, y así podemos tratar de saber cuál podría ser los síntomas de esa persona, ¿sí? Simplemente sabiendo el aficio
o sea, la fisio básica, podemos saber cuál podría ser los síntomas para ciencias clínicas. Entonces, por eso les digo que hagan mucho hincapié en aprenderse bien las bases, porque en clínicas les va a servir demasiado. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues básicamente lo mismo. Es clínica, que sería, bueno, podemos usar varios diagnósticos. Vamos a usar lo que es clínica, un PCR, un MRI o un FDG-PET, que es básicamente un marcador de, o sea, básicamente es darle un metabolito vía oral al paciente, en donde este metabolito va a llegar al cerebro y va a mantenerse en una pantalla qué tanta actividad metabólica tiene lo que es el núcleo caudado y el putamen, ¿ok? Este FDG-PET básicamente nos va a mostrar una imagen. Cuando el paciente se tome esta pastilla metabólica, nos va a mostrar una imagen qué tanta actividad metabólica tiene lo que es el núcleo caudado y putamen. Y si la imagen se ve muy roja, o sea, con mucha actividad, quiere decir que hay muchas neuronas que están teniendo una correcta actividad. Pero si vemos muy poquita actividad, ¿cómo se ve esta actividad? Se ve como con ondas electromagnéticas de color rojo, azul, verde. Si vemos muy poquitas ondas, quiere decir que hay una baja actividad metabólica, quiere decir que las neuronas no están funcionando de manera correcta, porque hay pocas neuronas por un poco volumen, ¿sí? ¿Qué es el problema de lo que es PCR y el MRI? Que el PCR es un poco caro. Podríamos hacer un PCR para diagnosticar lo que es la triplicación del codón CAG, del cromosoma 4. Podemos hacer un MRI, que es mucho más caro, que donde en el MRI podríamos ver lo que es esta sintomatología. Vean aquí, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Esto es lo que nos podría ayudar el MRI. ¿Qué ven de diferente acá? Este es lo normal y esto es lo patológico. ¿Qué me podrían decir de todo esto? A ver si aquí les enseño a que aprendan a leer una tomografía. Una resonancia, perdón. ¿Qué ven de diferente? Esto es lo normal y esto es lo que ven en una actividad de Huntington. Les siento que la sustancia gris es más prominente en la imagen de la izquierda. Ok. ¿Alguien más que me podría ver algo? ¿Qué más ven en esta resonancia? Tiene como que hidrocefalia, ¿no? Algo así, porque está muy agrandado, ¿sabes? No es hidrocefalia. Pero qué bien, o sea, básicamente díganme qué es lo que ven, no me den, es por esto hidrocefalia, no, ¿qué ven? ¿Qué es lo que ven? Lo de la sustancia gris, me dijeron que está hipertrofiada, ¿alguien diría que está atrofiada tal vez? Yo diría que está atrofiada, ¿no? Como Ok. que se ve que hay menos relleno. Ajá, hay menos relleno. ¿Qué podrían ver? ¿Qué más ven? ¿Alguien qué más ve? ¿Qué diferencias hay? La estructura del centro está más grande. Ajá, recordemos, ¿qué es eso del centro? ¿Qué les dije que era esto? Bueno, creo que no les expliqué. Esos son lo que son los ventrículos, ¿ok? Aquí los ventrículos están demasiado grandes, ¿ok? Hay una atrofia, o sea, hay una reducción en lo que es la sustancia gris, también hay una reducción en la sustancia blanca, hay una atrofia en lo que son los ventrículos centrales, aquí, creo que aquí quieren no que está muy cabrón verlo, aquí podemos ver cómo hay una pequeña protuberancia, ven aquí cómo esta pequeña protuberancia está más amplia, está más grande y aquí está bien chiquitita, ¿ya vieron? Porque aquí esto ocupa demasiado. Y ven aquí cómo esto está muy chiquito y ven aquí cómo está muy grande. Esto ya está muy clavado, pero lo van a ver más adelante cuando nos enseñen a leer resonancia. Pues básicamente, bueno, cuando aprendan a leer resonancia, porque no nos han enseñado, pero pueden aprender ustedes solos. Aquí está lo que es esta atrofia de lo que es que el núcleo lenticular y lo que era el núcleo lenticular y lo que es el núcleo caudado, ¿sí? Que como les dije es por un bajo volumen de las neuronas que vemos aquí, ¿ok? Entonces vean cómo está todo relacionado, ¿sí? Vean, volumen del núcleo caudado y putamen, pues vemos aquí justo una disminución de los volúmenes de los núcleos que ubicamos en neuranato, que sabemos por la fisio y que vamos a ver reflejado en un MRI, ¿sí? Y por ejemplo si se quedan en LIMS y nada más, pues tienen que saber muy buena clínica, ¿ok? Que el mejor médico va a ser el que mejor trata a sus pacientes y también el que mejor tenga conocimientos en cuanto a cómo saber diagnosticar. Pero claro, no solo en la clínica se pueden bajar, no solo en la clínica se pueden basar, tienen que usar lo que son las demás opciones que tenemos allá afuera, ¿no? Pero pues a veces, desgraciadamente aquí en México, pues no se tiene con eso. Pero ya nos tocará lidiar con eso más adelante. Entonces vean cómo todo tiene... Ay, cabrón. Se me cortó, loco. Ay, güey. Se me cortó. No me sé de que aquí mismo, güey.
Entonces vean cómo todo está relacionado, ¿sí? Para que aprendan, para que digan, no, que está muy aburrido, para que no, que está muy necesario, no sé qué, todo tiene sentido, todo es muy importante. ¿Y cuál es el tratamiento para la enfermedad de Huntington? Si se los llevan a poner tetrabenazina, clozapina y amantadina, ¿ok? Y pues eso es lo que les digo, de que atrofia de la corteza cerebral. Ese es el signo como que más importante cuando ven en una resonancia magnética, ¿ok? Y pues ya, que ese es el ¿cómo se llama? La herramienta diagnóstica del gold standard, pero pues a veces no se tiende, y menos aquí en México. Así que podemos usar o FDG PET, si es que hay, o PCR, o con pura clínica. Y pues eso es todo. Aquí tenemos la retroalimentación. Espero les haya gustado. Espero les haya gustado estas 2 clínicas que les puse para que como que los motive un poco más a seguir aprendiendo y a seguir estudiando, porque todo vale la pena, ¿ok? Todo vale la pena. Y no se me desesperen. Si yo ya pasé por eso, ustedes también pueden. Si yo pude, ¿por qué ustedes no? ¿Ok? Son muy inteligentes y a seguirle echando ganas, ¿sale? A seguirle echando ganas. Yo confío en ustedes. Y eso ha sido todo. Espero les haya gustado. Aquí tienen la retro. Por favor, si lo pueden escanear, se los voy a enviar también por el chat y por el grupo de WhatsApp. Se los pido que se los llenen para que sepamos cómo darles, o sea, si les gustó la asesoría, si quieren que metamos algo más, si les fue bien, si les fue mal, si me entendieron, muy rápido, muy lento, descansos, no hay descansos, ¿sí? Todo eso pónganlo en la retención en donde no se ven sus nombres, ¿sí? Es anónima, es completamente anónima. Y disfruten su domingo. Eso ha sido todo. Como un show a la chingada. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Listo, Rey. Ay, güey, ya me estaba. Ay, güey, vete.